Póstumo es una de esas películas que no se miran, se escuchan, se sienten, se quedan. Lucía Carreras construye un encuentro imposible entre dos soledades separadas por la muerte y lo convierte en un diálogo íntimo sobre lo que heredamos, lo que cargamos sin saberlo y lo que sigue viviendo en nosotros cuando alguien ya no está. Con apenas un espacio y dos cuerpos, Póstumo abre un abismo. La memoria, la enfermedad, el cine, la identidad, el deseo de entender de dónde venimos. Diana Sedano y Adrián Ladrón sostienen la película con una fragilidad que duele y una cercanía que estremece. Este nuevo doble enfoque, colaboración entre Cinemanet y Pantalla y Memoria, es una invitación a hablar de lo que persiste después del final. Me acompaña, como siempre, Rosalina Piñera, para entrar juntos en esta obra que dialoga con los muertos y nos responde a los vivos. ¿Qué pedo? I'm sorry, just wanna get out. ¿Qué chingados haces en mi casa? No, yo no me metí, aquí desperté. ¿Eres tú? Sí. ¿Qué día es? ¿Tú eres tonto? ¿Qué día es hoy? 12 de octubre. ¿Por qué tienes una foto mía? ¿De qué año? 1973, por Dios. El cine se ve, pero también se escucha. Cine. Cine. Y más cine. Con Charlie del Río y el equipo Cinemanet. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo. Y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Muy buenos días, tardes o noches para la gente que nos ve y escucha en el futuro, y saludos a toda la gente que nos está viendo en el momento en el que este episodio se está lanzando. Estamos en un doble enfoque que es la colaboración entre Cinemanet y Pantalla y Memoria, y que son estos programas que salen todos los jueves para hablar de cine mexicano, ¿no? Aquí nos quitamos un poquito la temporada de premios, nos la sacudimos y nos enfocamos en lo que nos interesa, que es promover el cine mexicano. Le enviamos un abrazo gigante, obviamente, a Jaime Rosales, que está del otro lado de la pantalla, nuestro gran productor, sin quien estos episodios no serían posibles, y obviamente también a Charlie del Río, titular de Cinemanet. Querida Rosalina Piñera, ¿cómo estás? Bienvenida. Feliz y encantada de justamente sobre Pantalla y Memoria. Pues hoy tenemos una película que apela a eso, ¿no? A la memoria y a la memoria familiar. Y tenemos, bueno, la oportunidad de hablar justamente, bueno, con la directora Lucía Carreras, ¿no? Ahí conocemos, nos ha conmovido con películas como Tamara y la Catarina o Nos vemos, papá. Y bueno, la tenemos aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos va a hablar de la película Post. Hola a los dos, gracias por tenerme aquí, por darle un espacio al diálogo del cine nacional, que es importante, y olvidarse la temporada de premios. Muy bien ustedes. Muchas gracias, Lucía. Que por cierto, este año cumple 10 años ya Tamara y la Catarina. Las veces que he podido ver a Lucía, sí es de 2016, ¿no? Sí. Cierto, tienes toda la razón. Te comprometo aquí al aire de en cuanto se pueda hacer un episodio especial de Tamara y la Catarina, porque es de mis películas favoritas del cine mexicano. De verdad, es una película que amo locamente con todo el corazón y bueno, siempre es un privilegio poder platicar contigo. Lucía, ahora nos traes Póstumo, que es una película también muy interesante. Les decimos al público que además eso es lo padre, ¿no? De este tipo de películas. No es que estropee que digamos de qué trata, sino que creo que es muy sorpresivo encontrarnos con la película. Pero me gustaría lanzarte como primera película, Lucía, ¿cómo es el germen de la película? Porque encontramos muchos elementos que dice uno, pues quizá nació acá o quizá nació con esta otra motivación. ¿De dónde nace? ¿Cuál es el génesis de Póstumo? Mira, yo tengo como, creo, una recurrencia en mi filmografía
que por un lado es hablar de neurodivergencias y enfermedades mentales. Creo que son dos cosas que si te fijas en mi filmografía, tanto como escritora y directora, ahí están, ¿no? Entonces creo que por ahí siempre hay como un cuestionamiento de eso y bueno, uno de los temas, digamos, que cruza como subtexto a póstumo, pues es la depresión, ¿no? Como, como una situación de vida. Y lo otro es, que es otro tema también que se me viene y va conmigo, que es el tema de la trascendencia a partir de la muerte o de la muerte como tema, como gran tema, ¿no? Y esta película surge de un momento muy particular de mi vida, que estaba yo muy triste y muy lastimada en mi corazón. Y me vino un pensamiento que era como de qué pasaría si me muero ahorita y llego y regreso de mi muerte en 50 años, ¿no? Y qué habría dejado, cómo, o sea, cómo reflexionaría yo respecto a lo que quedó de mi vida. Y como que de ahí se fueron juntando cosas, siempre son génesis como particulares, porque no es como una cosa concreta, sino como que se van sumando ideas. Y yo una de las cosas que amo de ser cineasta es lo prodigioso de la ficción, ¿no? Porque en la ficción podemos explorar lo que no podemos explorar en la vida real. Si me muero, me va a morir y ya no puedo asegurar que regrese en 50 años, pero en una ficción sí puedo hacer que mi personaje regrese, ¿no? Sí, y bueno, justo lo que comentábamos, para no revelar obviamente todas aquellas particularidades de la película que a uno como espectador le encanta descubrir, es que, bueno, a partir de los personajes que se conocen en una situación extraordinaria, insólita y sumamente rara, vamos a hablar acerca de temas, como dices, muy profundos, y uno de ellos me parece que hay que resaltar es el de los secretos de familia, ¿no? Que de repente alguna vez por una situación trágica, algún personaje, un familiar incómodo, empiezan a formar parte como de esta carga emocional que va cargando como las generaciones. Sí, totalmente. De ahí viene como otra de las grandes, digamos, detonantes o motivantes para mí de la película. Yo nací entre dos muertes de dos personas jóvenes, ¿no? El hermano de mi papá y el hermano de mi mamá. Murieron el hermano de mi mamá, luego nací yo, luego murió el hermano de mi papá. Entonces yo crecí con estas dos imágenes de estos tíos que no conocí físicamente, pero conocí esta idea que construyeron en nuestra vida de ellos, ¿no? Siempre era la pregunta de, claro, o sea, la imagen que tenemos es lo que la familia ha decidido decir de ellos, no lo que ellos eran realmente, ¿no? Porque eso no lo vas a conocer nunca, porque ellos son, pues, la interpretación que los otros están haciendo de ellos. Entonces, de ahí parte un poco esto de los temas familiares que te quedas con cuando no conoces a esa persona que murió antes de que tú tuvieras conciencia, pues, ¿no? eh, Tienes esa imagen que construyen los demás, ¿no? Pero por otro lado, pues, a final de cuentas tienes cosas que heredas o que tienes de esas personas y no lo sabes, ¿no? Yo, el hermano de mi papá, luego cuentan cosas de él, y yo siento que yo me hubiera llevado increíblemente bien con él, ¿no? Por cómo era, siento que tengo cosas de él y por ahí va un poco como mis cuestionamientos que traigo a la película, ¿no? Esas cosas que heredas que no tienen que ver nada más con lo fisiológico y con el parecerte a alguien, ¿no? Sino con los gustos ante la vida, con las decisiones que se toman y que no tienes nunca forma de dialogar con esa gente. Por eso es una gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si pudieras hablar con las personas que se fueron antes de que tú estuvieras vivo? Ujú. En tiempos donde, pues sí, pareciera que la espectacularidad llena los vacíos de mensaje que hay en muchos, pues ahí sí les llamaría yo productos. Por cierto, ¿cómo se llama el gatito? Ah, ya está, se llama Pepa, es muy chiquita y Hola, andando mucho en la Pepa. Hola, Pepa. divino. Fíjate, Ouch. o sea, digo, me distraje, pero pues siempre es una buena distracción ver a los animalitos. Ay, sí. Ya lo platicamos con Jaime en algún momento, nuestro productor. Ros, ¿te acuerdas que queremos hacer un programa en donde los animalitos sean protagonistas, no? Sí, Estamos sí, pensando en bueno, eso. Yo fue Entonces, les puedo el prestar a momento, Pepa de protagonista. sí, nos fue el momento encantará. divino de la emisión.
Sí, Exacto. siempre, Pero bueno, siempre. eso, para la gente que está escuchando el episodio, los va a hacer que regresen al video para que conozcan a Pepa en vivo y A directo. Pepa. Pero bueno, a Pepa. Hablando del tema que estabas mencionando, y yo hablaba justamente de los vacíos que llena de repente esta espectacularidad, ¿no? De los efectos y demás Mm, elementos y la grandilocuencia, que si grabaron con esta cámara y lo hicieron de esta otra manera. Em, Tu película es una película muy íntima, ¿no? En donde ujú, pues se tiene que sostener justamente de todos los elementos que a mí me parece que se sostiene, pero, cuéntanos, ¿también hubo alguna investigación en particular sobre estos temas que mencionas? Que además son temas que están muy presentes en nuestro día a día, ¿no? El peso de las generaciones, el peso energético. ¿Investigaste algo al respecto de ello? Porque también es una película, y a mí me gustan esas películas, que nos dejan muchas preguntas, ¿no? Que nos dejan mm. pensando y reflexionando. Sí, a ver, digo, es que todas las películas te implican una investigación bien fuerte, o sea, escritora o escritor que no investigue para hacer sus películas, híjoles, mano, ¿no? Es sea lo que sea, tienes que investigar, aunque te sean temas muy cercanos, pues, ¿no? Eh, y Póstumo, pues, claramente implicó como una investigación en muchos niveles, pues, ¿no? O sea, desde cosas muy básicas o muy obvias como formas de hablar de distintas épocas, la jerga de distintas épocas, la jerga de una persona que viene de ciertas realidades, ¿no? O cosas como mucho más complejas, como para poder trabajar con la actriz, lo que representa ser una mujer en el arte en los años 70, pues, ¿no? En un medio tan machista como el cine, ¿no? Entonces, pues implicaba como, o sea, no solo de, pues sí, la Marcela Fernández Violante y Matilde Land, no, no, o sea, como entender y leer y tratar de reflexionar para poder transmitirle a Diana eso y que el personaje estuviera en pantalla así, pues, ¿no? Porque ahorita que decías, Enrique, que es una película muy íntima, o sea, me he decantado por hacer un cine cada vez más centrado en la historia y en los personajes y en la actuación, ¿no? O sea, yo sí estoy tratando, o sea, o el cine que estoy tratando de hacer o que quiero hacer es un cine en donde la cámara está al servicio de la historia y de los personajes, ¿no? No los personajes y la historia en función de la cámara, es el tipo de cine que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, pues un poco va por ahí el por qué la cámara solo está como viendo, pues, ¿no? Sin mucha parafernalia, sin como grandilocuencia, y además esta película no lo necesitaba. Y el universo mágico que toca la película, pues, es solo un pretexto para hablar de ciertas cosas, ¿no? Eso es como digamos, la capa que ayuda a construir la historia. Pero lo que fue muy bonito, y creo que la investigación más fuerte se dio en el proceso de trabajo con los actores, que creo que eso es bien interesante que la gente lo sepa ahora que vayan a ver la película, porque es como muy padre, porque los actores no conocieron la historia, completa hasta que terminaron de filmar la película. La película se filmó en orden, yo hice un casting muy pequeño con actores que quería ver y bueno, ya que me decidí, les dije que si hacían la película no iban a conocer la historia, que iban a tener, pues, desnudos y que no les iba a decir de qué iban los desnudos, sino que los iban a tener que hacer. Y, pues, los 2 muy bravos y muy locos como están, en el muy buen sentido de la palabra, decidieron hacerlo. Y era por diversas cosas, no tenía que ver con buscar una espontaneidad, yo he trabajado con actores y me gusta mucho, sino tenía que ver con otras cuestiones, ¿no? Con un asunto de que no construyeran la historia completa y la fueran descubriendo y eso les permitiera cada día vivirla de cierta manera, ¿no? Pero bueno, eso implicó hacer un trabajo como muy profundo antes de filmar. Estuvimos 4 meses trabajando por separado, no juntos, ¿no? Por la trama de la película, yo no quería que estuvieran juntos, y el trabajo era un trabajo de construcción e investigación, ¿no? Entonces era todo el tiempo estar investigando las características de los personajes juntos para que llegaran a la película. Yo les dije, vamos a trabajar del día del nacimiento del personaje a la noche anterior a la historia de la película, ¿no? Y ahí los voy a dejar. Y van a despertar al día siguiente y ya va a ser la película, ¿no? Entonces fue interesantísimo porque
pues, por ejemplo, con Diana hubo que trabajar mucho la depresión, porque Diana no ha sufrido depresión, ¿no? Entonces, trabajar cómo se siente, cómo funciona, o sea, y eso implica una investigación de la mano, ¿no? Las reflexiones del feminismo en los 70s y de quiénes podrían ser nuestros referentes en términos de pensamiento, aunque la película no va de eso, pero eso construye al personaje, ¿no? Y en el caso de Adrián, pues sí, también, ¿no? Como ir reflexionando respecto a muchas cosas de la realidad que estábamos viviendo en la pandemia, porque la película está ubicada en la pandemia, ¿no? Entonces fue un trabajo de investigación permanente, ¿no? Y creo que todavía en el set terminamos como pues de investigar en el proceso creativo a el cómo hacer que esto se sintiera así, ¿no? Fue un trabajo muy bonito, la verdad. Y son dos Ujú, actores increíbles, ¿no? Y súper comprometidos, que se tiraron de cabeza y confiaron. ujú. Diana Sedano y Adrián Ladrón Mm. son personajes que acompañamos a lo largo de esta película. Lucía, ¿hubo espacio para la improvisación, digamos, de parte de ellos en cierto momento? Tu guión fue muy riguroso y sobre todo, ¿cuál consideras que fue tal vez la secuencia más intensa o más difícil de hacer de esta película? Am, o sea, el guión estaba súper riguroso y porque es una película que se construye con los diálogos. Entonces no me podían cambiar los diálogos porque el contenido de los diálogos es el que mueve la trama. Entonces sí tenían que ser como muy precisos con los diálogos y también con la jerga de los diálogos, porque cada uno usa jerga muy distinta y entonces eso habla de los personajes. Pero lo que era muy libre era, o sea, como no hice puesta en escena, sino como que, o sea, yo iba, platicaba con Diana, platicaba con Adrián, ellos tenían las secuencias por día, ¿no? Les dábamos las hojas por día, estudiaban la noche anterior, mira, a veces estábamos en pandemia, hasta yo traía cubreboca. Y entonces cuando llegaban a set, yo hablaba con uno, hablaba con otro, resolvía dudas y luego los soltaba en el set como un poco a que hicieran la escena como la sintieran de acuerdo a las descripciones de guión, pero no había un trazo cerrado, no había iluminación adentro del set para que ellos se pudieran mover y la cámara era todo el tiempo suelta, pues, ¿no? Entonces, y teníamos dos booms para poder cubrir el que ellos pudieran moverse a donde sintieran que se tenían que mover. Entonces, en ese sentido, sí había mucha improvisación en cuanto al cómo resolver lo que estaba en el guión ellos, ¿no? Y entonces hacían ese ejercicio como de entrada, la gran mayoría de las secuencias, o sea, hacíamos toma, no hacíamos ni mecánica ni ensayo, hacíamos toma. La única parte que sí trabajamos desde la noche anterior, estuve yo trabajando con ellos, fue la parte de la escena de intimidad, ¿no? Pues por obvias razones, ¿no? Porque para que fuera una escena coreografiada, que fuera cómoda en todos los sentidos, que se sintieran ellos bien y que estuviéramos como muy claros de cómo iba a funcionar. La trabajé yo sola con ellos, al día siguiente un rato con el fotógrafo y ellos, y ya, pero todo lo demás era muy libre, pues, ¿no? Salvo, te digo, o sea, los diálogos y lo que tenía que suceder, ¿no? Y yo creo que de las escenas, pues sucedió algo que es más bien una anécdota que está simpática para que la gente la sepa cuando la vea, que es en la película ya ven que toman mucho vino los personajes, ¿no? Es una película. Hoy leía una nota que sacaron que decía, si puede ver la película tomándose un vino tinto mejor, ¿no? Sí se antoja el vino tinto a lo largo de la película. Y un acuerdo que yo hice con Diana y Adrián fue que íbamos a tener vino tinto en el set si querían en algún momento dado que en la escena fuera vino tinto lo que tomaran, ¿no? O sea, como por un tema de evocación, ¿no? De evocación, no de vocación, de evocación, ¿no? Por el Ujú. olor y por el sabor y demás. O sea, era fake, pero había. Y cuando Adrián abre una botella de vino que la abre a cámara, pues había versiones de jugo y versiones de vino. Y entonces ellos me dijeron, como es un farolazo tan grande el que nos vamos a echar primero, híjole, mejor la primera toma con uva, ¿no? Porque no vaya a ser. Y la de los props se equivocó y era vino. Y entonces se le echaron así como el trago y yo estaba, pues los directores siempre traemos como el Comtec para escuchar el micro, ¿no? Y estos dos son súper rigurosos, se concentran y hacen cosas.
y estaban, pero doblados de la risa y diciendo estupideces. Yo decía, pero ¿por qué están así, Adrián y Diana? Qué raro. Pues porque estaban peditos, porque el primer trago, pues fue un farolazo de vino, ¿no? Entonces, digamos que esa fue la secuencia que se complicó un poco porque me preocupé, porque pues claro, estaban o sea, no pedos, pues, pero así como Felices. Feliz. felices, sí, pero en general fue un rodaje muy tranquilo. Yo preparo muchísimo, son actores muy rigurosos, fue un rodaje muy contenido, con muy poca gente, muy, muy operativo, sabiendo que era una película tan chiquita y como con tan pocos elementos en un solo lugar, era muy operativo el rodaje, ¿no? Y logramos una cosa que a mí nunca me había pasado, que estábamos justo en un tiro de avión del aeropuerto, entonces llega un momento en que empiezas a oír aviones, 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 y hay un tracker de aviones que se volvió una joya, porque podíamos detectar con eso cuánto teníamos de espacio para tirar una toma. Entonces fue una maravilla, o sea, nunca había trabajado yo con un tracker de aviones y entonces era así como de, no, durante una hora no vamos a tener espacio, entonces parábamos y hacíamos cortes a comer o cosas así. Ajá. Sí, los usan mucho los aficionados a los aviones, sí, es Ujú, interesante ese tema. ujú, A ver, o sea, es una película que justamente se desarrolla en un espacio, ¿no? ujú, Contenido, y a mí me parece muy entretenida, o sea, ese también es el tema. Háblanos un poquito del tema de la edición de la película, mm, y bueno, obviamente del tema de la dirección, porque me mm, parece una película que en ningún momento se nos hace pesadita, o sea, y luego he visto películas en sitios así contenidos que digo: "Híjole, aquí algo faltó", ¿no? Y creo que este es un gran ejemplo de ello, Lucía, me gusta mucho cómo va mm, fluyendo, porque además también la primera parte de la película es en silencio, ujú, ¿no? sí, Entonces, estamos viendo una película silente al inicio, y esa parte mm, también es muy entretenida y uno está descubriendo constantemente qué está pasando. ajá. Sí, dice mi hermano y alguno que otro amigo que es mi película más ágil, ¿no? La que debería ser como la más lenta, es la más ágil, que es mi película de acción, dicen, que arranco con una escena tremenda de acción, ¿no? Que sí, lo que pasa es que creo que le aposté a una cosa que era, em, la primera de la parte de la película es ir descubriendo, ¿no? Ir descubriendo qué está pasando, quiénes son. O sea, es como que la primera parte de la película está sostenida en el suspenso, ¿no? En el suspenso no del terror, sino en el suspenso de qué está pasando, ¿no? Y creo que que eso atrapa, ¿no? Porque además es como sí, muy, muy absurda la situación. Y ya que empiezas a descubrir, entonces es, claro, ¿a dónde va a ir esto, no? ¿Qué va a pasar con estos dos personajes en esta circunstancia? Y entonces creo que en ese momento que sales como de la cosa del suspenso, entras a una parte que es como muy conmovedora y de repente muy tierna y hablar pues de lo que hablan y tienen ahí como una cosa entre ellos dos de descubrimiento, pues de lo que platican como muy particular, ¿no? Y como de ir entendiendo cosas de la vida cotidiana, del pasado, del presente, del futuro, y creo que ahí entra, y luego, pues, y luego están borrachitos, entonces, pues, entra a otro lugar la película. No sé, yo creo que tiene como 3, digamos, nosotros con el editor es Lorenzo Mora Salazar, que joyaza de editor, lo adoré, adoré trabajar con él. Este, y Lorenzo y yo teníamos como, o sea, como con los 3 bloques, ¿no? Y al bloque le llamamos al bloque, el bloque lúdico y ameno, ¿no? Que era cuando ya, o sea, ya se revela el suspenso y ellos están tranquilos y no hay tensión, ¿no? O el bloque del qué está pasando. Y fue como muy interesante. Yo la verdad es que trabajo con un montaje ya muy claro. Acoto mucho en rodaje, ¿no? No tiro máster y protecciones, no doy muchas opciones a los editores para cambiar mi lógica de armado, ¿no? O sea, las opciones es donde cortan y les dejo un pedazo. Pero lo que fue muy interesante con Póstumo fue que la película se había como alargado mucho en la parte del suspenso, había quedado muy, muy larga de origen, ¿no? Y entonces con Lorenzo sí fue cómo construimos eso sin que se pierda la información, pero que sea mucho más ágil, porque sí caía como en un bache muy fuerte y se logró, pues se logró llegar como mucho más rápido y pues fueron como
como buenas apuestas las decisiones. Y la verdad, trabajar con Lorenzo fue muy padre porque es un editor em, muy conceptual, pues, y muy, o sea, no es técnico, ¿no? Es un tipo que se involucra mucho con la historia y que va leyéndola, y es bien padre trabajar con editores así, ¿no? Con alguien que está como involucrado con la película y que notas que la ama, pues, ¿no? O sea, creo que una de las cosas como cineasta que más fundamental se vuelve en ciertos momentos es que tu equipo realmente ame el proyecto, pues, ¿no? Y creo que en Póstumo fue muy claro en todas las áreas, ¿no? O sea, un amor muy fuerte hacia la película. En la premier que tuvimos hace poco, que fue muy chiquita, había mucha gente de la película, porque pues la quieren mucho y eso pues creo que se refleja claramente en la peli, ¿no? Creo que es una peli que se le nota que se hizo con mucho amor y con Sí, mucho y cariño. Ajá. justamente retomando lo que comentas acerca de estos, digamos, como esta atmósfera donde cabe la magia, el suspenso, el arranque sobre todo de la película, el diseño sonoro, ¿no? De repente Mm. había una percepción ahí que nos habla como de una atmósfera, pues, singular o muy enrarecida, ¿no? ¿Quién estuvo a cargo del diseño sonoro en ese sentido? Sí, el diseñador sonoro es César González Cortés, es la primera vez que trabajamos juntos. Él, me parece que ganó el Ariel, no, estuvo nominado al Ariel el año pasado por ay, ay, cabrón, se me fue la idea. Bueno, es César. Fue muy particular porque yo normalmente cuando llego a diseño de sonido, o bueno, cuando empiezo a trabajar con los diseños, el diseño sonoro de una película, normalmente tengo como mucho más claridad de a dónde ir. Pero como Póstumo es tan particular, ¿no? Y tiene como este universo mágico, distinto, ¿no? Al que había que encontrarle la sonoridad. Sí fue un trabajo muy particular, o sea, nos tuvimos que sentar primero César y yo a entender hacia dónde íbamos a ir. Y en el entender con él hacia dónde íbamos a ir, fue entender con el músico hacia dónde íbamos a ir, porque trabajamos de la mano los tres, ¿no? Entonces, una de las cosas, ándale, sí, de no nos moverán, Jaime, gracias. No, por no nos moverán, me parece que César es el diseñador sonoro de No nos moverán y estuvo con los que en Sound of Metal y demás, o sea, es muy chido, es muy chido y fue muy interesante porque más hubo que hacer una búsqueda, pues, mucho más allá, o sea, como que mis películas anteriores son, o sea, el sonido es muy realista, pues, ¿no? Y Póstumo había que ir a otro nivel, ¿no? Entonces era, o sea, el afuera tiene que sonar al universo de la Ciudad de México y está ahí, ¿no? Pero el adentro, ¿cómo suena? ¿Cómo suena este universo en el que estos dos personajes quedan? ¿Cómo va cambiando el sonido a lo largo de estas horas que pasan juntos? Y como es una película, porque esto es como un reto importante, ¿no? Es una película que tiene elementos mágicos, pero no es Harry Potter, ¿no? O sea, no es una película de efectos y magia, sino tiene elementos mágicos que digamos, se parecen más a lo que encontrarías en una novela de realismo mágico que en una película de fantasía. Entonces, esos elementos mágicos, pues se tenían que sostener más allá de lo poco que logras como ver de esos elementos que son meramente un mecanismo. Entonces hubo que construir una sonoridad particular, ¿no? Y entonces sí hubo un trabajo pues de búsqueda entre los dos y entre el equipo de César y entonces llegaban y me decía y íbamos y veníamos tratando de encontrar eso, ¿no? Cómo, cómo construir esta sonoridad y digamos que el elemento mágico más obvio es pues que están dentro de esta casa de la que no pueden salir, ¿no? En una cosa muy buñueliana, por así decirlo. Entonces fue ok, la casa tiene vida o la casa es algo que tiene que sonar. Entonces está súper detallado, hay unos sonidos de madera, o sea, tiene muchas capas de sonido, es muy bonito y todo va construyendo como eso y luego pues la parte como de la puerta y cuando ella va hacia la puerta hay una cosa como electromagnética del sonido, y los cristales y la música no son instrumentos, ¿no? Toda la música la hizo Pedro Neto, que es un compositor argentino, el compositor de Infancia Clandestina, de una que está ahorita La Virgen de la Troquera o algo así, La una Tosquera. argentina que anda,
de La Tosquera, esa. Es el compositor y él hizo la música de Póstumo. Yo había trabajado con él como arreglista, Nos vemos, papá. Y con él fue el ruido, o sea, el ruido convertido en sonido y en música, ¿no? Entonces, si te fijas, podrás detectar, pero son sonidos de libros, de copas, de soplidos, de trenes, convertidos en musicalidad, ¿no? O sea, fue como un ejercicio de salir como de las convenciones y de explorar. Y yo normalmente en mis películas anteriores tenía como mucho más clara la sonoridad y, por ejemplo, el tipo de instrumentos con los que sentía ganas de trabajar y el tipo de música y demás. Y acá no, acá el abordaje fue desde, o sea, como de vamos a construirla juntos y vamos tratando de entender por dónde, ¿no? Y creo que quedó muy bien. A mí me gusta mucho cómo está sonoramente la película. Sí. Sí, sí, es uno de esos elementos a destacar de los muchos. Y justamente me quedaba pensando en esta mención que hacías de Harry Potter. A ver, luego es muy engañoso hablar de géneros cinematográficos, ¿no? Sí. Porque encerrar las películas en géneros cinematográficos, pues es feo porque pues, hay películas que pasan por distintos elementos, ¿no? Y por ejemplo, esta película, Póstumo, yo la podría meter en un ciclo de ciencia ficción, ¿no? Ajá. Porque también se menciona el tema de la ciencia ficción. Eh, Pienso, por ejemplo, en Ayer Maravilla Fui, de Gabriel Mariño, que me gusta Sí, sí, mucho, también una película sí, que experimenta con eso. Sanctorum, de Joshua Hill, que también me sí. gusta mucho cómo experimenta con eso, pero también nos habla, y como amante de la ciencia ficción que soy, de que justamente debe salir esa imaginación y esa magia en conseguir que ese elemento de la ciencia ficción, porque luego se dice, es que es muy difícil en América Latina hacer películas de ciencia ficción. Pues es que no necesariamente necesitamos las naves espaciales disparando, Claro. ¿no? Me acordé de esta película brasileña, ahorita se me fue el nombre, que Ah, también era una película de ciencia ficción con B, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero bueno, la cosa es que es posible hacerlo y justamente ahí es donde nace la mayor creatividad. Hay una mención también al tema de la ciencia ficción dentro de la película. También imagino que fue muy divertido saltar a otro género o jugar con estos elementos, Lucía. sí, sí. Y es un homenaje a alguien, la ciencia ficción en la película. Sí. A ver, a mí yo soy una persona que no le gustan como las etiquetas cuando trabajo, porque me parece que son corsets que no te permiten moverte, ¿no? Y que los géneros cinematográficos como un elemento De de marketing. de marketing están muy bien, pero como un elemento de construcción no. Entonces yo la verdad es que no trabajé la película desde ninguna frontera o desde ninguna como etiqueta en particular. Lo que me queda claro que es una película que puede entrar o sea, que puede entrar en una cosa de cine fantástico, de cine de ciencia ficción, de que por supuesto, porque tiene elementos que son de esos universos, ¿no? Y que eso te obliga a construir una realidad hacia dentro de la película para que sea verosímil, porque no es realista en el sentido estricto de lo que sucede, ¿no? Porque no es algo que sucede en la realidad. Pero, pero veramente, o sea, yo lo que creo es que la ciencia ficción que digamos, que podría ser Póstumo y Sanctorum y Ayer Maravilla Fui de Mariño, la ciencia ficción o el elemento fantástico que no es realista es un pretexto para hablar de la intimidad, ¿no? De la intimidad de personajes y para hablar de reflexiones emocionales de otro tipo, ¿no? Entonces creo que eso es como bien interesante, porque como que pareciera que cuando decimos ciencia ficción solo se trata de hacer películas de aliens, ¿no? De navecitas o demás. Y no, o sea, de la ciencia ficción es todo lo que sale de la realidad, ¿no? De la realidad como la conocemos, ¿no? Que no existe la realidad, pero bueno, no sé, estoy haciendo una muy mala definición de la ciencia ficción, pero algo así. Ya me acordé, Bacurao, que es Ah, también el mismo director del Agente Secreto. ujú, Y Bacurau también me parece una extraordinaria película de ciencia ficción brasileña, de hecho también protagonizada por Udo Kier, el recientemente ujú, fallecido Udo Kier, que bueno, en fin, me parece extraordinario cómo se pueden sacar estos elementos. Ross, por favor. claro. Sí, y bueno, ¿qué te deja a nivel personal, creativo y sobre todo en el trayecto hacia tu nuevo proyecto, que a lo mejor no sé si ya se esté gestando alguna idea en este sentido? ¿Qué te deja Póstumo? Ay, Póstumo me deja muchas cosas. Póstumo ha sido un viaje muy complicado.
ha sido un viaje muy complicado en muchos sentidos. Es una película que estaba lista para hacerse cuando entramos a pandemia. Entonces, o sea, yo había producido Nudo Mixteco, entonces me esperé, ¿no? Así como que cuando terminamos Nudo Mixteco íbamos a empezar con Póstumo, entramos en pandemia, entonces fue muy complicado y después de pandemia la filmamos y fue una película que tardó años en estar lista, no la bajamos los recursos y pues fue una película como muy difícil. Yo creo que es la única película mía que ha sido tan difícil el camino, ¿no? Y entonces, pues te toca madurar en el camino, ¿sabes? Así como entender un poco. Pero por el otro lado, pues una cosa que con la que me quedo, y eso también me ha ayudado a entenderlo los actores y la gente que está alrededor y la gente que me quiere, que, pues, que es una película que no tiene concesiones, que es la película que quería hacer, que yo vocalmente siempre digo que el cine que hago es el cine que tengo que hacer y el que necesito hacer y el que me gusta ver y que no tiene más pretensiones más que contar historias para que, pues, para que un público disfrute y reflexione respecto a temas sin mayor pretensión que eso, ¿no? Y creo que Póstumo me di la libertad de hablar de ciertas cosas desde un lugar que a lo mejor antes no lo hubiera hecho, ¿no? O sea, como el decir, voy a dejar que entre algo mágico, realmente mágico, me voy a salir del realismo, voy a hablar de esto desde ahí, voy a tener esa libertad conmigo misma, ¿no? Y creo que, eh, pues aprendí que si tomo la decisión de hacer eso, pues tiene consecuencias, ¿no? O sea, tiene consecuencias porque pues, el universo del cine es un universo, híjole, lleno de cosas que no están padres, ¿no? Que tiene que ver con cuotas, que tiene que ver con temas, que tiene que ver con expectativas, ¿no? Que tiene que ver con muchas cosas. Entonces, a veces, si no entras dentro del canon del mainstream, o del canon de lo que los festivales europeos están dictando, o de lo que un gobierno está dictando, a veces es mucho más difícil, ¿no? Entonces, creo que aprendí que, bueno, o sea, es que nunca le había sufrido tanto a una película, ¿sabes? Entonces, creo que eso es lo que más aprendí. Pero por el otro lado, el oír a los actores y oír al equipo de trabajo y ver las reacciones, de la gente que la vio, porque es que además estoy como todavía un poquito en shock, porque no la había visto la película nunca con público, ¿no? Entonces, Wow. sí, o sea, pues, como no estuve en festivales la película, como que llegué a salas así como de, bueno, a ver qué onda, y fue muy difícil, no me había pasado nunca, fue muy difícil, estaba muy nerviosa y, pues, como muy preparada para sufrir. Y no, fue muy bonito, tiene muy buena recepción la película. Y eso no lo sabía, no sabía lo que iba a pasar, estaba como entonces ha sido un viaje complicado, complicado, muy revelador, pero sí, complicado, complicado también por las circunstancias alrededor de la película, pues, no sé, la pandemia, cosas, pues, de salud, de gente, de cosas, ¿no? Entonces sí ha sido como, no sé, o sea, es difícil. Estoy como acabo de salir del parto en salas, entonces estoy todavía como acomodándome, ¿no? Tratando de entender con qué me quedo. Pero sí estoy ya con un proyecto y lo aviso de una vez aquí, se llama Magal y es un proyecto que espero filmar este año. Es un proyecto que es más cercano a Tamara y la Catarina, va más por ese tipo de cine, ¿no? Ese tipo de historias. Eh y pues nada, estoy muy contenta y muy feliz y pues soy la escritora, la directora y la estoy produciendo junto con mi socia Lolo Bando y con Madrecine, que es la casa productora con la que trabajamos, que es nuestra casa productora. Y pues obviamente estarán siendo avisados en su momento cuando suceda. Ahí estaremos bueno, no sé si en primera fila, quizá busquemos un mejor lugar dentro de la sala, pero ahí estaremos, Sí. viendo la película. Lucía, oye, para cerrar, a la memoria de ellas y ellos, que se fueron Ujú, demasiado pronto, ¿no? ujú, El cierre de la película va justamente con un listado de nombres, por ahí ya me decías, bueno, el tema de la ciencia ficción va dedicado a una persona. Es una película que dedicas a mucha gente y que ujú, ya también con los temas que hablábamos de lo generacional y todo eso, creo que a la gente también la ujú, conectará con su propia ujú. gente.
pero algo que nos quieras decir justamente de esta frase y los nombres que aparecen, digo, sin particularizar, pero lo importante No, que te es puedo para ti. decir, o sea, no, digo, Adelante. no voy a decir cada nombre, pero bueno, los dos primeros son mis tíos, el hermano de mi mamá y el hermano de mi papá. La tercera es una tía, prima hermana de mi papá, que murió también joven. Están entre los nombres, está el papá, la mamá de Diana Sedano, que murió hace poco, la mamá de Adrián Ladrón, que murió en el COVID, también joven, el papá de mi continuista, que murió en el COVID, la mamá de mi diseñadora de maquillaje, que murió en el COVID, está una amiga mía que murió muy joven de un infarto cerebral, está la amiga de la productora que murió, de un suicidio, una amiga de la productora que murió de un suicidio, y está el papá de la actriz que hace a la mamá de Luis. Digo, hubiera puesto a más gente si o se hubiera puesto, no sé, a Wemansky ni a Irving, si Mm, la película la hubiera terminado después, ¿no? O sea, porque también se fueron muy jóvenes, ¿no? Eso sí era, pues, de alguna manera homenajear a esos que se fueron jóvenes, no a los muertos en general, sino a los que se fueron demasiado pronto, que es justo lo que dice la dedicatoria del libro, ¿no? El libro que le enseña dice, que se fue demasiado pronto, ¿no? Entonces, como claro. recuperar lo de la dedicatoria del libro. Ya lo entenderá la gente cuando la vea. No decimos nada, que vayan a verla para que entiendan. Que vayan a verla, es una película que se arma como un muy bonito rompecabezas, creo que está llena de elementos, yo me muero de ganas por preguntar 4000 cosas más, se lo digo a la gente que nos está viendo, un elemento en particular hacia el final que ahorita fuera de la transmisión se lo preguntaré a Ya Lucía, sé qué es, ya sé qué es. pero bueno, en 10 años, cuando la película cumpla 10 años, así como lo haré con Tamara y la Catarina, haremos un especial de póstumo y entonces adentraremos en los detalles, pero la invitación es para que la gente la vaya a ver. Ros, ¿algo con lo que quieras cerrar? Pues justamente eso, ¿no? Que es una película, pues que además habla del cine, ¿no? Es cine que nos habla de cine, que nos habla del arte, de las lealtades familiares, de la familia, del duelo, de la muerte, y hay varios secretos que uno va descubriendo, entonces hay que ir siguiendo como las pistas muy atentamente de esta película. Lucía, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por tenerme, por ayudarme a promocionar la película, por estar siempre ahí, por querer al cine mexicano, que eso es lo más importante. Tenemos un cine tan padre y la gente no se entera, ¿no? Porque pues se olvidan de nosotros en muchos espacios. Pues ahí está la invitación. ¿Dónde verla? Alphaville. Busquen Alphaville en sus redes sociales. FHVILL, Alphaville Cinema. Y ahí van a poder seguir el recorrido de la película. Se estrena, para la gente que nos escucha cuando se lanza este episodio, mañana 23 de enero. Y la gente que nos escucha en el futuro, o 50 años después, o viajaron al pasado, ya me entenderán cuando la vayan a ver. Esto es Pantalla y Memoria. Muchas gracias, Lucía, por haber estado con nosotros. Y pues muchas gracias, Ros, también. Gracias a todos los que nos acompañaron en este día. Gracias. Muchas gracias a Jaime Rosales, Charlie del Río. Esto es Doble Enfoque, una colaboración entre Cinemanet y Pantalla y Memoria. Nosotros nos vemos y escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Esto fue Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Les esperamos en nuestro próximo episodio. Cine y más cine. Pantalla y Memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.